La figura de la Catrina se convirtió durante años en uno de los nombres más inquietantes asociados con la violencia del crimen organizado en México. Su historia ha sido rodeada de relatos sobre enfrentamientos, asesinatos, disputas territoriales y operaciones de las autoridades, pero también de numerosas versiones difundidas en medios de comunicación y redes sociales que no siempre han podido ser comprobadas judicialmente. Precisamente por eso, hablar de su trayectoria exige separar aquello que ha sido informado por autoridades y medios de comunicación de aquello que permanece como señalamiento u versión. El nombre de la Catrina llegó a adquirir notoriedad particularmente en Michoacán, una región marcada durante años por la presencia de distintos grupos criminales y por enfrentamientos entre organizaciones que buscaban controlar territorios estratégicos. En ese contexto, su figura fue presentada en diferentes reportes periodísticos como la de una mujer vinculada con estructuras criminales y relacionada con episodios de extrema violencia. Las historias que comenzaron a circular alrededor de ella contribuyeron a construir una imagen que terminó convirtiéndola en uno de los personajes femeninos más conocidos dentro de las narrativas sobre el crimen organizado mexicano. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue precisamente la forma en que su nombre apareció asociado con la violencia que afectaba a comunidades enteras, en regiones donde los grupos criminales disputaban caminos, localidades y actividades económicas. Los enfrentamientos podían provocar desplazamientos, amenazas y asesinatos. La Catrina fue señalada en ese contexto como integrante de una estructura criminal, aunque las responsabilidades específicas que se le atribuyeron en distintos episodios deben entenderse dentro de los procesos de investigación y las versiones periodísticas disponibles. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. Uno de los hechos más graves con los que se relacionó públicamente su nombre fue el ataque contra elementos de seguridad ocurrido en Michoacán. El episodio adquirió especial relevancia porque mostró hasta qué punto podían llegar las organizaciones criminales cuando intentaban impedir operaciones de las autoridades. El uso de armas de alto poder y la capacidad de movilización de grupos armados evidenciaron la existencia de estructuras con recursos suficientes para enfrentarse directamente con las fuerzas de seguridad. El ataque fue presentado en distintos reportes como una muestra de la creciente capacidad de fuego de las organizaciones criminales que operaban en la región. Para las autoridades, este tipo de agresiones representaba una amenaza particularmente grave, debido a que no solamente afectaba a los agentes encargados de combatir a los grupos delictivos, sino que también generaba temor entre la población civil. La violencia contra las instituciones de seguridad podía convertirse, además, en una herramienta para intentar controlar territorios mediante intimidación. La figura de la Catrina apareció posteriormente vinculada, de acuerdo con diferentes versiones, con una estructura relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta organización había expandido su presencia hacia diferentes regiones del país y había mantenido disputas con grupos rivales. Michoacán se convirtió en uno de los escenarios más complejos debido a la existencia de múltiples organizaciones, células y alianzas que cambiaban constantemente. Sin embargo, una de las dificultades para reconstruir la historia de la Catrina consiste en que alrededor de su nombre se mezclaron hechos comprobados, declaraciones oficiales, investigaciones periodísticas y relatos difundidos en redes sociales. Algunas publicaciones llegaron a atribuirle una participación directa en numerosos homicidios, secuestros y otros delitos, pero no todas esas afirmaciones fueron demostradas públicamente ante un tribunal. Por ello, es necesario hablar de crímenes que fueron atribuidos a su entorno o de los que fue señalada, en lugar de afirmar automáticamente que todos fueron cometidos personalmente por ella. Otro elemento que hizo especialmente llamativa su historia fue la percepción de que las mujeres dentro de determinadas organizaciones criminales podían desempeñar funciones mucho más importantes de lo que tradicionalmente se pensaba. Durante años, la narrativa popular había concentrado la atención en hombres identificados como líderes, sicarios o jefes de plaza. Sin embargo, distintos casos demostraron que algunas mujeres podían ocupar posiciones relevantes dentro de estructuras criminales, participar en actividades de inteligencia, administración, coordinación o violencia y convertirse en objetivos prioritarios de las autoridades. En ese sentido,
La Catrina se transformó en una figura utilizada para representar la participación femenina dentro de las organizaciones criminales. Su historia también permitió observar la manera en que las disputas internas podían producir personajes que rápidamente adquirían notoriedad. En territorios dominados por grupos armados, una persona podía convertirse en objetivo de las autoridades debido a su presunta participación en actividades criminales y, al mismo tiempo, ser utilizada propagandísticamente por las propias organizaciones para proyectar una imagen de poder. Los enfrentamientos registrados en Michoacán durante aquellos años estuvieron relacionados con una problemática mucho más amplia. La región había sufrido durante décadas la presencia de grupos dedicados a diversas actividades ilícitas. El control territorial tenía importancia porque permitía dominar rutas, poblaciones y actividades económicas. Por eso, las disputas no se limitaban a enfrentamientos entre personas, sino que podían involucrar comunidades enteras. La violencia también provocaba consecuencias que iban mucho más allá de las personas directamente involucradas. Familias enteras podían verse obligadas a abandonar sus hogares cuando una localidad quedaba atrapada entre grupos rivales. Comerciantes y agricultores podían enfrentar amenazas, extorsiones o restricciones para desarrollar sus actividades. Las escuelas podían suspender clases y las carreteras podían convertirse en zonas de riesgo. Así, detrás de cada enfrentamiento existía una realidad social mucho más dolorosa. Los relatos sobre la Catrina también estuvieron acompañados por imágenes y videos que circularon ampliamente en Internet. La difusión de fotografías de personas armadas, vehículos blindados y operativos policiales contribuyó a construir una narrativa espectacularizada alrededor del personaje. En muchos casos, las redes sociales terminaron mezclando información real con rumores, exageraciones y afirmaciones sin comprobar. Ese fenómeno es particularmente importante porque la violencia del crimen organizado suele convertirse rápidamente en contenido viral. Un nombre, una fotografía o un video pueden reproducirse miles de veces sin que exista una investigación independiente que determine qué ocurrió. Realmente, por ello, cualquier reconstrucción seria de la historia de la Catrina debe considerar el contexto y reconocer las limitaciones de la información disponible. Uno de los episodios que más impacto tuvo fue el enfrentamiento en el que la Catrina murió. Las autoridades informaron sobre un operativo que terminó en un enfrentamiento armado. Su muerte fue presentada como un golpe contra una estructura criminal que operaba en la región. El hecho también llamó la atención porque permitió conocer más detalles sobre la organización y sobre la manera en que las autoridades estaban siguiendo a determinados objetivos. La muerte de una figura señalada como integrante de una organización criminal no significa, sin embargo, que la estructura desaparezca automáticamente. En México existen numerosos antecedentes de grupos que continúan funcionando después de perder a uno de sus integrantes. Cuando un operador es detenido o muere, otras personas pueden asumir sus funciones, modificar alianzas o incluso provocar nuevas disputas por el control de determinadas zonas. Este fenómeno permite entender por qué las historias individuales no pueden separarse completamente de la dinámica de las organizaciones. La Catrina pudo haber tenido un papel relevante dentro del grupo con el que fue relacionada, pero la violencia que afectaba a Michoacán no dependía exclusivamente de una persona. Era resultado de disputas económicas territoriales, políticas y criminales mucho más profundas. También se difundieron acusaciones relacionadas con homicidios y otros actos violentos que supuestamente habrían sido cometidos por integrantes del grupo al que pertenecía. En algunos relatos, su nombre fue colocado como responsable directa o como una figura de mando. Sin embargo, la responsabilidad penal individual requiere pruebas y procesos judiciales. Una acusación difundida en un reportaje o en redes sociales no equivale por sí misma a una sentencia. Esta distinción resulta especialmente importante cuando se habla de delitos graves. Los homicidios, secuestros, desapariciones y actos de tortura requieren investigaciones formales capaces de establecer quién participó, qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias. Cuando esa información no está disponible públicamente, lo correcto es describir las acusaciones como tales. El caso de la Catrina también refleja el enorme poder que puede alcanzar una narrativa criminal. Un personaje puede terminar convertido en una especie de símbolo debido a la combinación de fotografías, reportajes, declaraciones oficiales y publicaciones en redes sociales. Con el tiempo, algunos detalles pueden exagerarse o modificarse hasta que resulta difícil distinguir entre hechos comprobados
y leyendas, construidas alrededor del personaje. En México existen numerosos ejemplos de criminales cuya imagen terminó adquiriendo una dimensión casi mitológica. Esto no significa que los delitos atribuidos a esas personas sean imaginarios, sino que la representación pública puede distorsionar la realidad. La violencia real suele ser mucho menos cinematográfica que las historias que circulan en Internet. Detrás de los titulares existen víctimas, familias y comunidades afectadas. En el caso de la Catrina, uno de los elementos que generó mayor atención fue precisamente la contradicción entre su imagen pública y la violencia que se le atribuye. Algunas publicaciones la presentaban como una mujer con una posición importante dentro de una estructura armada, mientras otras utilizaban su figura principalmente como elemento sensacionalista. Esa diferencia demuestra la necesidad de revisar cuidadosamente cada afirmación. Los enfrentamientos con autoridades fueron particularmente significativos porque mostraban el nivel de organización de las células criminales. Para realizar una emboscada o resistir un operativo, se requiere coordinación, conocimiento del territorio, capacidad logística y acceso a armas. Las investigaciones posteriores a estos hechos pueden ayudar a las autoridades a determinar quiénes participaron y cómo funcionaba la estructura. La respuesta del Estado ante estos grupos también ha cambiado con el paso de los años. Las autoridades federales y estatales han realizado operativos destinados a detener objetivos prioritarios, decomisar armados, desmantelar células y recuperar territorios. Sin embargo, las operaciones de seguridad por sí solas no solucionan las causas sociales que permiten que las organizaciones criminales encuentren nuevos integrantes. La pobreza, la falta de oportunidades, la corrupción y la debilidad institucional en determinadas zonas pueden crear condiciones favorables para que las organizaciones criminales recluten jóvenes. Por eso, la historia de cualquier integrante de un grupo delictivo debe analizarse dentro de un contexto social más amplio. Concentrarse exclusivamente en la figura del criminal puede ocultar los factores que permiten que esas estructuras sobrevivan. Otro punto importante es el impacto que tienen estos grupos sobre las mujeres y los jóvenes. Aunque algunos personajes femeninos hayan ocupado posiciones dentro de organizaciones criminales, esto no significa que la mayoría de las mujeres relacionadas con esas regiones participen en actividades ilícitas. Muchas son víctimas directas o indirectas de la violencia. Las familias de personas asesinadas o desaparecidas suelen enfrentar consecuencias económicas y psicológicas durante años. La historia de la Catrina, por tanto, puede servir también para analizar cómo la violencia criminal termina afectando a toda una sociedad. No se trata únicamente de enfrentamientos entre delincuentes y policías. También existen comunidades que viven bajo presión, comerciantes que enfrentan amenazas, familias que buscan a personas desaparecidas y autoridades locales que trabajan en condiciones extremadamente difíciles. Los episodios atribuidos a la Catrina fueron presentados en algunos medios como ejemplos de la brutalidad de determinadas organizaciones. Sin embargo, es importante evitar convertir la violencia en espectáculo. Describir un asesinato con detalles innecesariamente gráficos no aporta una comprensión más profunda del problema. Lo verdaderamente relevante es explicar las circunstancias, las investigaciones y las consecuencias. Con el paso del tiempo, el nombre de la Catrina continuó apareciendo en conversaciones sobre la violencia en Michoacán. Su figura quedó asociada con una etapa en la que diferentes grupos luchaban por el control de regiones estratégicas. Aunque las circunstancias exactas de muchos episodios continúan siendo objeto de investigación y debate, su historia forma parte de una época marcada por enfrentamientos constantes. Las autoridades han insistido en la importancia de identificar las estructuras financieras y logísticas de los grupos criminales. Detener a una persona puede ser importante, pero desmantelar una organización requiere atacar sus fuentes de financiamiento, redes de transporte y comunicaciones, armamento y mecanismos de corrupción. De lo contrario, la estructura puede reconstruirse rápidamente. Esta realidad explica por qué algunos grupos criminales sobreviven a la caída de sus principales integrantes. Cuando existe una red suficientemente grande, una persona puede ser sustituida por otra. El poder no depende únicamente de un individuo, sino de una estructura. Por eso, la captura o muerte de un operador no necesariamente representa el final de la organización. La historia de la Catrina también muestra cómo los medios pueden influir en la percepción pública de la seguridad. Los titulares llamativos generan interés y pueden ayudar a difundir información, pero también pueden crear conclusiones prematuras. Una fotografía acompañada de una acusación
puede ser interpretada por el público como una sentencia, aunque legalmente no lo sea. Por esta razón, resulta fundamental consultar comunicados oficiales, expedientes judiciales cuando estén disponibles y medios periodísticos confiables. También es necesario distinguir entre una persona detenida, una persona investigada, una persona imputada y una persona condenada. Cada situación tiene implicaciones jurídicas diferentes. En última instancia, los crímenes atribuidos a la Catrina deben entenderse dentro de una historia mucho más grande, la de la lucha por el control territorial entre organizaciones criminales en México. Michoacán se convirtió en uno de los escenarios donde esas disputas adquirieron especial intensidad. Los enfrentamientos, asesinatos y amenazas no surgieron de manera aislada, sino que formaron parte de una dinámica prolongada. La muerte de la Catrina no puso fin a esa violencia. Los grupos criminales continuaron disputándose territorios y las autoridades continuaron realizando operativos. La experiencia demuestra que la desaparición de una figura relevante puede modificar temporalmente el equilibrio de fuerzas, pero difícilmente resuelve por sí sola las condiciones que permiten la existencia de estas organizaciones. Quizá el aspecto más preocupante de esta historia sea precisamente la normalización de la violencia. Cuando los nombres de personas armadas aparecen diariamente en las noticias, existe el riesgo de que los asesinatos terminen percibiéndose como acontecimientos rutinarios. Pero cada episodio representa una tragedia humana y afecta a comunidades enteras. La historia de la Catrina debe ser contada con responsabilidad, porque detrás de los titulares existen víctimas reales. Las acusaciones contra una persona deben ser sustentadas y diferenciadas de los rumores, mientras que los delitos comprobados deben analizarse dentro de su contexto. De esa manera es posible comprender la dimensión del problema sin contribuir a la desinformación. También es importante recordar que el crimen organizado no puede explicarse únicamente mediante personajes individuales. Las estructuras criminales se mantienen gracias a redes de dinero, corrupción, logística, reclutamiento y control territorial. Por eso, combatirlas exige estrategias integrales que incluyan seguridad, justicia, prevención y fortalecimiento de las instituciones. El caso de la Catrina permanece como uno de los episodios que más atención despertaron alrededor de la participación de mujeres en organizaciones criminales. Sin embargo, su historia no debería convertirse en una glorificación de la violencia ni en una leyenda. La verdadera dimensión de estos hechos se encuentra en sus consecuencias. Han familias destruidas, comunidades aterrorizadas y autoridades enfrentando organizaciones capaces de ejercer una enorme capacidad de violencia. Os después. Muchas preguntas continúan alrededor de las circunstancias exactas de algunos de los episodios asociados con su nombre. ¿Qué delitos pudieron demostrarse judicialmente? ¿Quiénes participaron realmente en cada ataque? ¿Qué personas ocupaban posiciones de mando? ¿Qué ocurrió con las estructuras después de su muerte? Estas preguntas solo pueden responderse mediante investigaciones serias y documentación confiable. Por eso, cualquier relato sobre los crímenes más temibles atribuidos a la Catrina debe mantener una diferencia clara entre los hechos confirmados y las versiones. Esa distinción no disminuye la gravedad de la violencia registrada en Michoacán. Por el contrario, permite comprenderla con mayor precisión y evita convertir una tragedia real en una historia construida únicamente a partir de rumores. La historia de la Catrina, finalmente, es una pieza dentro del complejo panorama de violencia que México ha enfrentado durante décadas. Su nombre quedó ligado a uno de los periodos más difíciles de la seguridad en Michoacán, pero el problema que permitió la aparición de personajes como ella continúa siendo mucho más amplio. Mientras existan organizaciones capaces de reclutar, financiarse y controlar territorios mediante la intimidación, las autoridades tendrán que enfrentar un desafío que no puede resolverse solamente con la caída de un individuo. Más allá del impacto mediático de su nombre, lo importante es comprender las consecuencias que dejó aquella etapa de violencia y reconocer a las personas que fueron afectadas. Las historias criminales pueden generar curiosidad, pero detrás de cada enfrentamiento existe una realidad que merece ser contada con responsabilidad. La verdadera lección no está en convertir a un personaje en una leyenda, sino en entender cómo se construyen estas estructuras, cómo operan y qué puede hacerse para impedir que nuevas generaciones terminen atrapadas en ellas. La historia de la Catrina también permite observar otro fenómeno que suele quedar en segundo plano: la manera en que las organizaciones criminales utilizan el miedo como una herramienta de control. No siempre necesitan enfrentarse directamente con las autoridades para demostrar su poder. En determinados territorios,
Una amenaza, un rumor o la presencia visible de hombres armados puede ser suficiente para provocar que una comunidad modifique sus actividades cotidianas. Cuando el miedo se instala, las personas comienzan a limitar sus movimientos, a evitar denunciar y, en algunos casos, a abandonar sus lugares de origen. Las acusaciones relacionadas con la Katrina deben analizarse precisamente dentro de ese contexto. Los señalamientos que circularon sobre su presunta participación en hechos violentos contribuyeron a crear una imagen de intimidación. Sin embargo, una cosa es la reputación construida alrededor de una persona y otra, muy distinta, es la responsabilidad penal que pueda demostrarse mediante una investigación. Esta diferencia es fundamental cuando se habla de homicidios y otros delitos graves. Otro elemento que ha caracterizado la violencia criminal en Michoacán es la transformación constante de las alianzas. Los grupos pueden enfrentarse durante determinado periodo y posteriormente establecer acuerdos temporales cuando existe un enemigo común. Esa dinámica hace que las investigaciones sean especialmente complejas, porque las relaciones entre los distintos actores pueden cambiar rápidamente. Una persona que ayer era aliada puede convertirse en objetivo al día siguiente. En ese ambiente, los integrantes de las organizaciones criminales enfrentan también una enorme inseguridad dentro de sus propias estructuras. Las disputas internas pueden terminar en asesinatos, traiciones y desapariciones. Por eso, algunos de los episodios más violentos no necesariamente ocurren durante enfrentamientos con las autoridades, sino durante conflictos entre grupos que anteriormente habían compartido intereses. La figura de la Katrina quedó relacionada con ese universo de violencia y rivalidades. Los relatos publicados sobre ella contribuyeron a mostrar cómo una persona puede pasar de ocupar un lugar dentro de una organización a convertirse en objetivo prioritario. Cuando las autoridades identifican a un integrante como parte de una estructura criminal, comienzan a reunir información sobre sus movimientos, contactos y posibles actividades ilícitas. Los operativos destinados a detener objetivos de alto perfil suelen requerir meses de investigación. Las autoridades pueden utilizar información financiera, comunicaciones autorizadas judicialmente, seguimiento de vehículos y declaraciones de personas involucradas. Cuando finalmente se realiza una operación, el resultado puede depender de numerosos factores, desde la ubicación del objetivo hasta la capacidad de respuesta de los agentes. Los enfrentamientos armados representan uno de los escenarios más peligrosos para las fuerzas de seguridad. Los agentes no solamente tienen que localizar al objetivo, sino también proteger a la población civil. Una operación realizada en una zona urbana o rural puede desarrollarse cerca de viviendas, escuelas, carreteras y establecimientos comerciales. Cualquier intercambio de disparos puede poner en peligro a personas que no tienen ninguna relación con el conflicto. Por esa razón, cada operativo debería ser analizado no solamente desde la perspectiva de quién fue detenido o abatido, sino también desde sus consecuencias para la comunidad. Cuando un enfrentamiento obliga a cerrar carreteras o suspender actividades, los habitantes experimentan directamente el impacto de la violencia. La seguridad deja de ser un asunto abstracto y se convierte en una preocupación diaria. La historia de la Katrina también muestra cómo las redes sociales cambiaron la forma en que se consumen las noticias sobre seguridad. Fotografías, videos y mensajes pueden difundirse en cuestión de minutos. Una publicación puede llegar a miles de personas antes de que las autoridades hayan confirmado lo sucedido. Esto puede generar confusión y alimentar rumores que después resultan difíciles de corregir. En ocasiones, las publicaciones presentan como hechos confirmados acontecimientos que solamente son versiones iniciales. También pueden reutilizarse imágenes antiguas para ilustrar hechos nuevos. Este fenómeno es especialmente frecuente durante enfrentamientos, cuando la información oficial tarda en llegar. Por eso, cualquier contenido sobre personajes del crimen organizado debe verificarse antes de ser presentado como una realidad comprobada. Otro problema consiste en la utilización de nombres y apodos similares. Dentro de las organizaciones criminales existen numerosos alias y sobrenombres, y una misma persona puede ser identificada de distintas maneras. Esto puede provocar que medios o usuarios de redes sociales confundan a individuos diferentes. Una investigación seria debe comprobar la identidad antes de atribuir responsabilidades. La Katrina es un ejemplo de cómo un apodo puede terminar adquiriendo una enorme notoriedad. Una vez que un nombre se vuelve conocido, puede aparecer relacionado con numerosos acontecimientos, aunque la persona no haya participado directamente en todos ellos. Por eso, resulta indispensable revisar cada caso por separado y determinar
¿Qué evidencia existe? También debe considerarse el papel de las autoridades en la construcción de la información pública. Los comunicados oficiales suelen proporcionar datos esenciales sobre operativos, pero no necesariamente incluyen todos los detalles de una investigación. Algunas informaciones permanecen reservadas para evitar poner en riesgo procesos judiciales o investigaciones en curso. Por ello, una reconstrucción completa puede tardar años. Los expedientes judiciales, cuando están disponibles, representan una fuente especialmente importante porque permiten conocer qué acusaciones fueron formalmente presentadas y cuáles pudieron ser demostradas. Sin embargo, no todos los procesos tienen acceso público inmediato y algunas investigaciones nunca llegan a una sentencia definitiva. Esto significa que existen episodios que permanecen parcialmente documentados. La violencia atribuida a organizaciones como aquellas con las que se relacionó a la Katrina también tiene una dimensión económica. El control criminal de una región puede afectar actividades como agricultura, transporte, comercio y construcción. Cuando una organización exige pagos ilegales o impone condiciones a los habitantes, la economía local puede deteriorarse. Las empresas pequeñas son particularmente vulnerables porque muchas veces no cuentan con recursos para protegerse. Los agricultores pueden enfrentar amenazas relacionadas con la comercialización de sus productos. Los transportistas pueden ser obligados a pagar cuotas. Los comerciantes pueden recibir llamadas intimidatorias. Estas prácticas generan un ambiente en el que la población tiene que tomar decisiones económicas pensando no solamente en el mercado, sino también en su seguridad. Ese tipo de control puede ser tan dañino como los enfrentamientos armados porque afecta lentamente la capacidad de una comunidad para desarrollarse. Los jóvenes pueden abandonar sus estudios, los empresarios pueden trasladar sus negocios y las familias pueden decidir emigrar. Con el tiempo, la violencia puede producir una pérdida de oportunidades que se extiende durante generaciones. En ese sentido, hablar de los crímenes atribuidos a la Katrina no debería limitarse a enumerar asesinatos o enfrentamientos. También es necesario explicar las consecuencias sociales de las estructuras criminales. La violencia modifica las relaciones entre vecinos, genera desconfianza y puede romper el tejido social. Las autoridades enfrentan el desafío de recuperar esa confianza. Cuando una comunidad ha vivido durante años bajo amenazas, denunciar un delito puede parecer peligroso. Las personas pueden temer represalias o desconfiar de las instituciones. Por eso, la lucha contra el crimen organizado requiere mecanismos eficaces de protección para testigos y víctimas. La investigación de los delitos también depende de que existan instituciones capaces de preservar evidencias y construir casos sólidos. Una detención puede ser mediáticamente importante, pero si no existe una investigación adecuada, el proceso judicial puede fracasar. De ahí la importancia de fortalecer policías investigadoras, fiscalías y tribunales. El caso de la Katrina pertenece a una etapa de la historia reciente de México en la que los enfrentamientos entre organizaciones criminales alcanzaron niveles particularmente preocupantes. Sin embargo, la violencia no puede explicarse exclusivamente mediante la presencia de un solo grupo. Diferentes organizaciones han competido por espacios, rutas y recursos, y sus conflictos han producido ciclos de violencia que pueden durar años. Cuando una organización pierde a un integrante importante, pueden aparecer nuevos actores. Algunos buscan ocupar el espacio dejado por el antiguo operador. Otros aprovechan la debilidad temporal para atacar. Esta dinámica puede provocar una nueva escalada de violencia. Por eso, la caída de una figura criminal no siempre significa estabilidad inmediata. La muerte de la Katrina fue presentada públicamente como un golpe contra una estructura criminal. Pero la experiencia mexicana demuestra que las organizaciones tienen capacidad de adaptación. Pueden modificar sus métodos, cambiar sus integrantes y establecer nuevas alianzas. En consecuencia, las autoridades necesitan mantener investigaciones permanentes y no limitarse a operaciones aisladas. Al mismo tiempo, es necesario evitar que las historias de personajes criminales sean convertidas en modelos de admiración. La difusión constante de fotografías, armas, vehículos y símbolos puede terminar presentando una imagen distorsionada de la vida dentro de estas organizaciones. La realidad suele estar marcada por miedo, traiciones, violencia y una enorme posibilidad de muerte o encarcelamiento. Las personas que ingresan a estructuras criminales también pueden convertirse en víctimas de esas mismas organizaciones. Un integrante puede ser utilizado para actividades violentas y
posteriormente ser eliminado cuando deja de ser útil. La lealtad dentro de estas estructuras suele estar condicionada por intereses y amenazas, no necesariamente por vínculos personales. Por eso, detrás de una figura como la Catrina existe una historia que debe analizarse desde múltiples perspectivas. Está la perspectiva de las autoridades, que buscan identificar y detener a integrantes de organizaciones criminales. La de las víctimas, que enfrentan las consecuencias de los delitos. La de las comunidades, que sufren la inseguridad. Y la de las propias estructuras criminales, que intentan conservar su poder. El análisis responsable de estos hechos no busca minimizar la gravedad de las acusaciones, sino comprenderlas mejor. Cada señalamiento debe ser investigado y cada responsabilidad debe ser determinada mediante evidencia. Esto es especialmente importante porque una afirmación falsa puede afectar la reputación de personas que no tuvieron participación en un delito. La historia de la Catrina seguirá generando interés precisamente porque reúne varios elementos que han marcado la violencia criminal mexicana en organizaciones armadas: disputas territoriales operativos de seguridad, participación femenina, redes sociales y enfrentamientos, pero la verdadera importancia de este caso está en lo que permite comprender sobre las estructuras que producen violencia. México enfrenta un desafío complejo que requiere mucho más que titulares impactantes. Combatir las organizaciones criminales implica investigar sus finanzas, perseguir a quienes facilitan sus operaciones, proteger a las comunidades, fortalecer las instituciones y ofrecer alternativas para quienes viven en regiones afectadas por la violencia. El nombre de la Catrina puede permanecer en la memoria colectiva como uno de los personajes asociados con una etapa especialmente violenta de Michoacán. Sin embargo, su historia debe servir para entender las consecuencias del crimen organizado, y no para glorificarlo. Las personas afectadas por aquellos episodios son mucho más importantes que la leyenda construida alrededor de cualquier integrante de una organización criminal. Al final, la pregunta más importante no debería ser únicamente cuáles fueron los crímenes atribuidos a la Catrina, sino qué condiciones permitieron que una estructura criminal alcanzara suficiente poder para generar semejante nivel de violencia. Esa pregunta conduce hacia problemas más profundos relacionados con corrupción, impunidad, desigualdad, falta de oportunidades y debilidad institucional. Comprender esas causas resulta fundamental para evitar que nuevos personajes ocupen el lugar de quienes desaparecen. Si únicamente se combate a individuos sin desmantelar las redes que los respaldan, el ciclo puede repetirse. Una organización puede perder a un integrante y posteriormente incorporar a otro. La historia de la Catrina, por lo tanto, no debería terminar con el relato de su muerte o con la enumeración de los delitos que se le atribuyeron. Debe continuar con una reflexión sobre las víctimas, las comunidades y las instituciones que enfrentaron las consecuencias de aquella violencia. Solo de esa manera, el análisis puede ir más allá del sensacionalismo y convertirse en una explicación útil de uno de los problemas de seguridad más complejos de México.